y bienvenidos a el video número 33. Una vez más, es un gozo para mí poder traerles toda esta información que estoy acumulando por medio de mis estudios y poder entregar todo esto a ustedes y para ayudar a todos nosotros a crecer en el conocimiento de las Escrituras, obviamente, pero más en el conocimiento de nuestro Dios y nuestro Cristo. Y entonces vamos a seguir el día de hoy hablando sobre lo que miramos en el último video. Estábamos hablando del hecho de que aunque Jehová conoció desde antes su pueblo elegido, la eclesía, los llamados fuera, que este conocer va mano en mano con predestinar, como miramos en el último video. Y en el caso de la eclesía, no son dos cosas separadas. Lo de prognosco y lo de proorizo van mano en mano. Investigamos la palabra prognosco en el último video, lo que se traduce conocer desde antes o antes conoció. Miramos que este antes es desde la fundación del mundo o desde eternidad pasada. Este es muy importante. No es que Dios, porque es omnisciente, omnipresente, que Él conoce a los que van a aceptar a Cristo. Es que Él predestinó los que van a andar en Cristo, los que van a recibir la circuncisión de sus corazones y arrepentirse y caminar en el camino estrecho. No es un simple conocer, es un predestinar. Y como dije, van mano en mano. Esto lo hemos visto ya no solamente aquí en estos versículos, Romanos 11, sino en Romanos 8 nos habla de esto, Efesios habla de esto, entre otros lugares. Entonces, es muy importante. Terminamos hablando sobre Romanos 11, versículo 2. Miramos que por el contexto que Pablo está hablando de Israel espiritual, que Dios no va a rechazar a su pueblo espiritual, aunque va a fallar, va a ocupar disciplina y azotes, pero no lo va a desechar, es su promesa. Siempre ha guardado un remanente para sí mismo. Esto lo vamos a ver en un momento, pero lo miramos en Primera de Reyes, capítulo 19, y Pablo menciona esto en estos versículos en Romanos 11, en su carta a la iglesia en Roma. También vamos a seguir hablando sobre todo este hecho hoy y vamos a ir al libro de Mateo y ver en una parábola que Cristo condenó a los laboradores que vinieron porque mataron a todos los que Dios mandó para cuidar la viña. Y entonces vamos a ver que el evangelio fue cerrado a este grupo de personas. Esto lo vamos a ver en Mateo. Bueno, por mientras vamos a dar gracias a nuestro Padre por el tiempo que nos ha prestado esta mañana para estudiar, y después vamos a seguir en el estudio. Padre, gracias que en tu gente has puesto tu espíritu para explicar todas estas cosas que estudiamos, aunque difíciles y muchos todavía para nosotros, muchas de las cosas escritas son cosas difíciles de entender y requieren mucho estudio para nosotros aquí en el siglo XXI. Pero Padre, te damos gracias por los recursos, por la oportunidad, el tiempo de estudiar, y te damos gracias. Ayúdanos, Padre, a entender lo que estamos leyendo, estudiando, y sobre todo, Padre, queremos darte gracias que tú eres soberano 100% desde el principio
hasta el fin. No hay nada que está sucediendo fuera de orden. Todo es a causa de los propósitos que pusiste en moción desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21. En este capítulo vamos a leer la parábola de los laboradores que se encuentra en versículos 33 al 46, donde el Señor habla del destino de los judíos o Israel literal a causa de su incredulidad. Habla sobre cómo trataron a los profetas y últimamente cómo ellos trataron con el Hijo de Dios. Entonces vamos a Mateo 21, 33 al 46. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a los laboradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los laboradores para que recibiesen sus frutos. Obviamente aquí estamos hablando del hecho de que Dios entregó a Israel sus palabras y los profetas trajeron sus palabras a los judíos, pero los judíos, como vamos a ver, rechazaron cuando fue tiempo para recoger este fruto. Ellos por su incredulidad rechazaron los que el Padre había enviado a los siervos que envió. Entonces, como dice en versículo 35, mas los labradores, tomado a los siervos, golpearon a uno y a otro mataron y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces ellos mataron a todos los profetas que Dios había mandado a ellos. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apodrémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Otra vez, hablando de los judíos, los maestros, fariseos, saduceos, la gente en general, mataron al Hijo de Jehová, que vino el Cristo. Dice, le echaron fuera y le mataron. Cuando viniere, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y entonces, entendemos de esto que cuando viene Cristo, cuando viene al fin, como dice aquí en versículo 41, ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Notan esto, no va a mostrar nada de misericordia a estos que rechazaron la palabra de Dios. Y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Noten aquí, el reino de Dios será quitado de vosotros, de Israel literal, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Hablando de los elegidos entre los gentiles, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
25. Y oyendo sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, notan, dice que entendieron que hablaba de ellos. Entonces, entendieron muy bien lo que el Cristo estaba diciendo a ellos, que iban a estar rechazados por su incredulidad, por rechazar los profetas, todo lo que profetizaron en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto en el Antiguo Testamento, y lo que el Cristo había dicho mientras que caminaba aquí en la tierra en la primera época. Pero dice, cuando buscaron cómo echarle mano, tuvieron miedo de la multitud porque ellos le tenían por profeta. Entonces, aquí miramos que cuando vino Cristo, fue rechazado por los mismos judíos que habían recibido toda la palabra de Jehová. Obviamente, este tiene que ver con lo que leemos en la carta a Roma, cuando Pablo habla de los judíos, habla de los de su carne que rechazaron estas cosas. Pero en versículo 2 miramos en Romanos 11, versículo 2, que él habla de un grupo de elegidos que no fueron desechados. Entonces, pero miramos en todo esto que el evangelio no es para cada individuo, ni para cada judío. Hay muchos, como leemos en 1 de Corintios 10, 1 al 4, la semana pasada, hay muchos que Dios mató en el desierto por su incredulidad. Entonces, volviendo a 11, versículo 2, en Romanos 11, versículo 2, cuando miramos esto, dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Entendemos entonces que el evangelio es para los prognosco por Jehová, los elegidos por él, porque en ellos él ha puesto su espíritu. Otra vez, vamos a brincar a 1 de Corintios 2, 14. 1 de Corintios 2, el versículo 14. El hombre natural no decomai o percibe, no puede extender los 10 dedos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, hablamos de esto, de que Dios cambiando el corazón de piedra a un corazón de carne, poniendo su espíritu en la persona, sea judío o sea gentil. Estas personas que Dios prognosco también son predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y son ellos que van a entender las escrituras de una manera espiritual, porque requieren el Espíritu de Jehová para poder entender. Entonces, este es lo que miramos aquí en el versículo 11, 2. Ahora vamos a seguir adelante en Romanos 11, empezando con la segunda parte del versículo 2, donde dice, ¿o no sabéis que dice la escritura de Elías como hablando con Dios contra Israel? Dice, entonces aquí tenemos Elías hablando contra Israel. Y esto lo encontramos en 1 de Reyes 19, 14. No lo vamos a leer porque aquí está, Pablo lo escribió en los versículos 3 y 4. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Lo mismo que Cristo acaba de hablar en la parábola que miramos en Mateo 21. Tus profetas han dado muerte y tus altares han destruido. Y solo yo he quedado y traman contra
mi vida? Pero, ¿qué les dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Quiero que ustedes piensen en esto por un momento. 7,000 varones. En ese tiempo, cuando en Primera de Reyes, ¿cuántas personas vivían en Israel en este tiempo? Porque el reino todavía no había sido dividido en dos. Entonces, estamos hablando de Israel. ¿Cuántos millones de personas? Sabemos que 6 millones más o menos salieron de Egipto. ¿Cuántos entraron en la nueva tierra? Tenemos que adivinar, tal vez 6 millones o 7 millones. No sabemos cuántos millones. Pero Dios está diciendo aquí, notan, me he reservado 7,000. Es un remanente, no más. No estamos hablando de la mayoría. 7,000 que no han dado la rodilla ante Baal. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, la primera época, Pablo está hablando, dice, ha quedado un remanente. Aquí otra vez tenemos la palabra escogido según la elección de gracia. Hablamos de esto la semana pasada, que proginosco y la elección o proorizo, predestinación, van mano en mano. Y aquí miramos, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Vamos a ver en un momento algo muy interesante en versículo 7. Pero aquí en versículo 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. ¿No es este el tema de esta serie, Shabbat? Es descanso. Entonces, habla de este descanso. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ellos que tienen el Espíritu de Jehová, que están bajo el nuevo pacto en Cristo, los que antes estaban mirando hacia adelante, nosotros que estamos mirando hacia atrás a la cruz, y el hecho de que Cristo vino para cumplir la ley, nosotros estamos en un descanso porque ya no vivimos por obras, las obras de la ley. Vivimos por gracia. Y como dice, y si por gracia ya no es por obras. Estamos hablando de descanso, Shabbat, en este versículo. Estamos hablando del hecho de que el hombre no tiene que ganar el favor de Jehová por hacer obras bajo la ley. Cristo ya lo ganó. Tenemos favor en el amado por lo que Él hizo en la cruz. Son muy buenas noticias, obviamente, pero no son buenas noticias para cada individuo como estamos mirando aquí en este versículo. Y notan, versículo 7 dice, que entonces lo que buscaba Israel no la ha alcanzado. ¿Qué buscaba? Descanso, como miramos en Hebreos. No entraron en el Shabbat de Jehová por su incredulidad. Entonces no alcanzaron esto. Pero los elegidos lo han alcanzado. Los elegidos, ¿cuáles? De los judíos y de los gentiles. Lo han alcanzado. ¿Y los demás? ¿Qué de los demás? Fueron cegados. ¿Por quién? Por Jehová. De hecho, vamos a 2 de Corintios 4:4. Dice,
en los cuales el Dios de este mundo, hablando de Jehová, es el único Theos, el Theos de este cosmos, cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de el Theos o de Jehová. Y entonces miramos aquí, volviendo a Romanos capítulo 11, el versículo 7, donde dice, y los demás fueron cegados. Jehová ha cegado sus ojos. No pueden entender. Este es lo que dice el versículo 8. Como está escrito, Dios, el Theos, Jehová, les dio espíritu de somnolencia. Y entendemos que este es un estupor, como picazón, que algo dormido que no pueden entender. Es una estupidez. No pueden aprender, no pueden entender nada. Tienen ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, seales vuelta su mesa en trampa y en red, y en tropezadero y retribución. Este versículo 9 viene de Salmo 69, 22, junto con Malaquías 1:7. Y hemos visto Malaquías 1:7 en la última serie, pero vamos a visitarlo otra vez. Malaquías capítulo 1, el versículo 7. Y aquí dice, y recuerden, aquí hablamos de menospreciar el Shem Jehová, lo del versículo 6. En 7 dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís, la mesa de Jehová es despreciable? Entonces, la mesa de Jehová, como leemos aquí en Romanos 11, el versículo 7, vuelve en una trampa, en una red, como dice aquí, versículo 9, y en tropezadero y retribución. Versículo 10, sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agobiales su espalda, como dice aquí, siempre. Siempre notan esto. Y cuando llegamos a este versículo, es una referencia a Deuteronomio 29, 4, Isaías 29, 9 al 12. Y notan, dice siempre, cuando miramos antes, sin misericordia. No hay misericordia. La elección es desde el principio, y los que tienen sus nombres en los libros es desde la fundación del mundo. También, como nos dice en Apocalipsis 17, el versículo 8. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres, notan lo que dice, no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando ven la bestia que era y no es, aunque es. Y entendemos que este grupo que tienen sus nombres en los libros están destinados al lago del fuego. Y entonces estos tienen sus ojos cerrados, son ciegos, no pueden ver, no pueden entender, tienen un espíritu de somnolencia. Dios lo ha declarado y ha ordenado que sea así. Y muchos dicen, pero este es injusto. Y Pablo responde a esto en Romanos capítulo 9, cuando dice, ¿quién eres tú para que te altercas
con Jehová. Jehová no es injusto. Todos merecen la muerte. El hecho de que Él ha reservado un remanente para sí mismo muestra su misericordia y su gracia. Hay que entender esto. Obviamente, algo difícil para la mayoría entender. Uno tiene que tener ojos para ver y oídos para oír. Entonces, cuando miramos todo esto, hablamos de Israel literal junto con otros gentiles, como Pablo nos habla en Efesios 4, algo que vamos a leer en un momento, que siguen con el velo que existe sobre el corazón. Pero ¿quién puso este velo? Jehová. Este velo los detiene de ver las promesas de un descanso, las promesas del Mesías, las promesas de un Shabbat, como acabamos de leer en Romanos 6, un descanso de las obras de la ley. Entonces, para ver esto, vamos a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, y vamos a leer los versículos 13 al 15. 13 al 15. Dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Recuerden cuando él se bajó del monte después de haber estado con el Cristo preencarnado por 40 días, recibió la ley. La segunda vez, cuando se bajó y puso velo sobre su rostro, porque la gente tenía miedo de ver su rostro. Y entonces dice, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y recuerden, acabamos de leer para siempre. Entonces, hay los que son para siempre cerrados a esto. Pero versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero otra vez, Pablo lo explica en Romanos, que este es para los elegidos. Los elegidos no van a quedarse cegados todo el tiempo. Pero recuerden, leemos que es solamente un remanente. Entonces, este es una referencia obviamente a Éxodo 34, 36 al 35, y en el versículo 13, donde dice que fue a Cristo lo abolió. En versículo 14, versículo 13, abolido. Dice, había de ser abolido. Esta palabra es número 2673 en el griego, es cartageo, y es estar eternamente inmóvil, inútil, literalmente o figurativamente. Inutilizar, invalidar, libre, abolir. Estas son las traducciones en el español. Entonces, es decir que al Cristo, quien es el fin de la ley, no podían ver. Entonces, vamos a leer el 13 otra vez. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido, aquello que iba a ser invalidado, abolido. Entonces, Cristo, quien es el fin de la ley, como dije, ellos no podían ver ni entender que el Cristo fue el cumplimiento de todo lo que Dios les había dado en el monte
Sinaí, el cumplimiento de la ley para justicia, la cual siendo cumplida fue cumplido por Él. Cristo cumplió todo esto. Y a causa de la ceguera de sus corazones, la cual el velo sobre la cara de Moisés era un tipo. Entonces, ellos no pueden entender, como miramos en 1 de Corintios 2:14, el hombre natural no puede percibir estas cosas. Es imposible. Dios tiene que obrar en su corazón, cambiando su corazón de piedra a carne. Muy bien, es todo por mientras. Espero que ustedes vuelvan a estudiar esta parte del estudio de la serie para entender que aún Israel, no cada individuo era un creyente, que habían creyentes que Dios obraba en sus corazones y habían incrédulos, igual como en las naciones de los gentiles. Pero Dios siempre va a guardar un remanente que no va a desechar. Entonces, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.